Sucede que en ocasiones nuestro corazón se llena de pesares, de sentimientos pues que no nos ayudan a caminar, de angustia, de tristeza, de ansiedad, nos deprimimos. Y sucede que también las circunstancias de nuestro tiempo no nos ayudan mucho, nos más bien eh, son más bien estorbos para mejorar el corazón. Entonces las situaciones económicas, de salud, las situaciones políticas nos molestan el corazón, y si de por sí nosotros somos propensos por nuestros propios problemas personales, pues eso se hace todavía mucho más grande y más difícil de sobrellevar. Entonces nos deprimimos y no tenemos ahora la capacidad de dar respuesta a eso que sentimos, a eso que nos pasa. Tristemente es que el mundo en el que vivimos ahora no nos da oportunidad de calmarnos un poco y buscar una forma diferente, ¿no? El, el discurso común es, pues échale ganas, levántate, tú puedes, y a veces uno no puede, y uno tiene que reconocer que no puede, uno tiene que saber que el corazón está ahí herido, está en un momento difícil y no reacciona como nosotros quisiéramos que reaccionara, y nuestro espíritu está quebrantado. Y hoy, justamente en tiempos como los que estamos viviendo y los que vendrán, pues es necesario entonces buscar de alguna manera algo que nos anime, que nos ayude a hacerle frente a estos tiempos. Y quisiera compartir contigo justamente dos imágenes que a mí me gustan mucho para poder compartir en tiempos de dificultad, no solamente sociales o económicas o políticas, sino del corazón. Están en Son dos imágenes que aparecen en la Biblia, en el primer libro de Reyes, en el capítulo 19, y son dos imágenes de un profeta que son muy interesantes porque nos identifican mucho con él y identifican, lo identifican a él mucho con nosotros y nos ayudan un poco a caminar o a afrontar nuestra situación de una manera diferente. El personaje es Elías, que es un profeta, un gran profeta del Señor, y que ha tenido grandes experiencias de parte de Dios. De hecho, lo que leemos ahora, las dos imágenes que leeremos ahora, se suceden porque Elías ha visto de una manera extraordinaria el poder de Dios, ha vencido a los profetas del pueblo enemigo, es el único sobreviviente, porque Jezabel, que es la reina que lo persigue, ha perseguido ya a otros profetas de su pueblo y los ha matado, y él es el único sobreviviente. Y tiene una lucha, un enfrentamiento contra 450 profetas de Jezabel y de los Baales, y los derrota viendo el poder del Señor. Sin embargo, al llevar a cabo esta acción, Jezabel le dice que lo va a matar. Le manda un mensaje y le dice: te voy a buscar y te voy a matar y voy a hacer contigo lo mismo que tú hiciste con mis profetas. Y entonces Elías se angustia, tiene miedo y huye hacia el desierto. Lo cual me parece, y no sé qué pienses tú, muy interesante, porque después de haber luchado, después de haber ganado, después de haber visto grandes cosas, un rumor de que una reina lo está buscando para matarlo, lo hace perder toda la confianza. Elías se deprime rotundamente, tiene un miedo extraordinario, y por un rumor se deja caer y se le quiebra su corazón y su espíritu en 1000 pedazos. Fíjate, sucede así con eso que llamamos depresión, ¿no? Porque cuando nos deprimimos, no sabemos por qué, puede pasar cualquier cosa, pequeña o grande, y no sabemos por qué sucede, pero nuestro espíritu, nuestro corazón, incluso nuestro cuerpo, ya no reacciona de la misma manera, y sentimos que ya no hay salida, y nos queremos morir, y sentimos que ya nada tiene sentido. Igual que yo con Elías, mucha gente no nos entiende, ¿no? Cuando sucede la depresión y nos dice: no, es que eso no tiene por qué asustarte, eso no tiene por qué deprimirte, y no entienden, como no entendemos a Elías, lo que nuestro corazón está pasando.
porque todos somos diferentes y muchas cosas nos afectan de manera distinta. Entonces, la imagen de Elías así, de venir de una gran batalla ganada, de un gran triunfo, por un rumor, entonces su corazón se llena de miedo, se llena de angustia y huye al desierto y se desespera de tal manera porque dice así: luego se fue hacia el desierto y caminó durante un día hasta que finalmente se sentó bajo una rama. Era tal su deseo de morirse que dijo: basta ya, Señor, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres. Y se acostó ahí a dormir. Elías entonces tiene ganas de morirse por ese rumor, ¿no? Si es que yo no soy mejor que nadie, yo no valgo nada, no tengo nada, yo no he hecho, no soy igual que cualquiera, entonces si no me mata Jezabel, mátame tú, ¿para qué me hiciste nacer, como diría también Job? Y entonces así sucede, ¿no? También nos sucede así a nosotros, que de pronto nuestro corazón dice: ya no puedo más, ya no puedo seguir, ya, mejor que mi vida se vaya, ya no sirve. Y entonces aquí están las imágenes que quisiera compartirte. La primera de ellas es, bueno, Elías ahí en, la, en el desierto, bajo una rama, bajo una retama, que se quedó dormido. Y dice: pero un ángel llegó y tocándolo le dijo: levántate y come. Y Elías miró a su alrededor y vio que cerca de su cabecera había una torta cocida sobre una brasa y una jarra de agua. Entonces se levantó y comió y bebió, y después se volvió a acostar. Aquí está la primera providencia, por decirlo así, de parte del Señor. Un mensajero que le dice a Elías: levántate y come. Pero además hay una provisión para él. Hay un pedazo de pan, bueno, hay pan y agua. Dos elementos que fortalecen, que lo que buscan es fortalecer su espíritu, su cuerpo, su corazón. Elías se levanta, los toma, pero después vuelve a dormir. Y se repite entonces la misma escena. Dice: pero el ángel del Señor vino por segunda vez y tocándolo le dijo: levántate y come, porque si no, el viaje será demasiado largo para ti. Levántate y come, porque si no, el viaje va a ser muy largo para ti. De nuevo, la providencia. Pero la providencia no como algo que sucede mágicamente, sino el compartir dos elementos que son necesarios para recuperar las fuerzas: el pan y el agua. Y el ángel o el mensajero le dice: tienes que comer, tienes que alimentarte, porque el viaje que te espera es muy largo y si no, no vas a tener las fuerzas suficientes. ¿Qué crees tú que significa el pan y el agua en nuestro tiempo? A veces podemos pensar, bueno, la misma palabra del Señor, el mismo mensaje del Señor que nos da esperanza, que nos renueva las fuerzas, que nos renueva el espíritu, pero a veces también yo creo que ese pan y esa agua viene también de un compañero, de ese mensajero. A veces, no sé, un hermano, una hermana, un desconocido, en este caso yo, a la hora de hablarte a ti, un hijo, alguien nos viene con una palabra que no esperamos y nos viene a decir: no, échale ganas, sino aunque no entiende exactamente por lo que estamos pasando, nos dice algo que nos fortalece el espíritu y nosotros tenemos que aprender a aceptar y a comer de ello, porque es necesario para que nuestro espíritu se refuerce y entonces sea que podamos emprender el camino, porque le dice así: come, porque el camino va a ser largo, si no te vas a cansar. Y entonces dice que Elías se levantó y comió y bebió, y que aquella comida le dio fuerzas para caminar 40 días y 40 noches hasta llegar a Horeb, el monte de Dios. Y ahí otra vez es lo que decía, esos dos elementos vitales, que a veces son realmente materiales, necesitamos el pan y el agua para vivir, a veces vienen de otra parte y significan otra cosa, a veces un lindo mensaje, a veces un abrazo, a veces simplemente que alguien nos escuche, a veces leer un poco o orar un poco y nuestro espíritu se renueva y se refuerza y entonces podemos de nuevo ponernos en pie.
Pero después viene otra escena muy, muy linda que a mí quería compartir contigo. Dice que cuando llegó ahí al monte, después de haber caminado 40 días y 40 noches, se metió a una cueva y pasó ahí la noche. Pero el Señor se dirigió a él y le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Ven cómo el proceso para Elías no es tan sencillo. Después de estar acostado y completamente su vida derrumbada, pero después de haber comido, de que alguien le compartió un poco de alimento, pudo ponerse en pie, pudo andar durante 40 días y 40 noches, pero al llegar a un lugar, en vez de buscar al Señor ahí o hacer alguna otra cosa, se mete dentro de una cueva y se esconde. Y por eso la voz de Dios le pregunta, ¿qué haces aquí? Y Elías responde ahí algunas cosas, y es que ese pueblo tuyo es un pueblo, y da muchas excusas para decir, es que no sé qué estoy haciendo aquí. Elías no es capaz de hablar plenamente de lo que está haciendo ahí. El Señor le hace una pregunta interesante que él no puede responder, porque a lo mejor ni él mismo sabe qué carambas está haciendo ahí. Simplemente la situación, las circunstancias, las fuerzas le dieron para llegar ahí. Sin embargo, algo importante, Elías, después de haber comido la comida que le compartieron, tuvo fuerzas para caminar. Dice entonces que de nuevo el Señor le dijo, sal fuera y quédate de pie ante mí sobre la montaña. En aquel momento pasó el Señor, y un viento fuerte y poderoso desgajó la montaña y partió las rocas ante el Señor, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Y tras el terremoto hubo un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Pero después del fuego se oyó un suave y delicado silbido. Al escucharlo, Elías se cubrió la cara con su capa, y salió y se quedó en la entrada de la cueva. En esto llegó a él una voz que le decía, ¿qué haces allí, Elías? Y aquí es la segunda imagen que quisiera compartirte. Cuando la voz le dice a Elías, quédate aquí, suceden tres cosas muy espectaculares. Un fuerte viento, un gran terremoto y un gran fuego. Pero de esas dice la imagen, el texto, que en ninguna de esas tres cosas estaba Dios. Y eso podemos pensarlo en dos modos. Muchas veces en nuestras grandes circunstancias tan terribles, sucede que no está Dios ahí. Sucede que el ruido de los rumores terribles que vienen nos hacen perder la fe y la esperanza. Y entonces el gran viento nos distrae y el gran terremoto nos distrae y también nos distrae el gran fuego, porque son cosas espectaculares que espantan, que llenan el corazón de miedo. Y sucede justamente hoy así, ¿no? Sucede que las malas noticias, las terribles circunstancias, las enfermedades, las dificultades económicas se dan y nos asustan y nos quitan la fe y nos quitan la esperanza y nos quitan la posibilidad de escuchar al Señor. Pero dice entonces que hubo un viento suavecito, un pequeño silbido. Y ese pequeño silbido es donde Elías puede reconocer que está Dios. Pero para escuchar y reconocer eso hay que guardar silencio. Hay que hacer que se callen esas grandes voces, esas terribles voces, y hay que ser un poco más paciente. Y a veces en el silencio, en la quietud, en la paz, en la tranquilidad, es donde podemos escuchar entonces la voz de Dios que nos dice algo. A veces también, decía, podemos tomar las imágenes de las tres cosas que suceden donde no está el Señor de otra manera. Queremos que el Señor venga con sus grandes poderes y con su gran viento y haga cosas espectaculares y grandes y terribles también. Pero el Señor tampoco se va a mostrar ahí, sino a partir del viento suavecito, al menos en esta imagen que nos da Elías. En un viento que nos hace hacer silencio, cerrar los ojos, abrir los oídos, cubrirnos y escuchar la voz.
Creo que eso es importante y eso es necesario. En tiempos donde la crisis nos vuelve locos, hay que cerrar los oídos para esas voces e intentar escuchar la voz de Dios que está en lo pequeñito, en las noticias chiquitas, en las pequeñas cositas que a veces dejamos pasar. Pero ahí está otra vez como con el pan y con el agua. Cuando alguien nos comparte esos dos elementos, decimos, bueno, son elementos simples, pero esos nos permiten ponernos de pie y andar. Creo que así también funciona en esta segunda imagen. El viento suavecito, donde menos lo esperamos. Y sucede entonces que le vuelve a preguntar, ¿verdad? ¿Qué haces aquí? Y Elías de nuevo responde de una manera muy confusa. Y el Señor le dice, a ver, ahora lo que vas a hacer es regresar por donde viniste y allá donde estabas, cumple la tarea que te di desde un principio. Y así hace Elías, regresa y cumple la tarea que el Señor les da en un principio. Podría haber sido fácil, pero para Elías fue tremendamente complicado. Se fue al desierto, a lo profundo de una cueva, huyó, porque no tenía el valor en ese momento de enfrentar la circunstancia que se le venía encima. Sin embargo, ese trayecto, ese camino, en ese proceso encontró dos veces la manifestación de Dios. Alguien le compartió pan y agua, y también en el silencio, en la voz bajita, pudo encontrar a Dios. Y entonces tuvo las fuerzas suficientes para regresar y enfrentar las circunstancias que todavía lo estaban esperando. Quizá ya me alargué un poco, pero eso es lo que quería compartirte. Que tomes el pan y tomes el agua que el Señor te comparte en estas palabras o quizá en el abrazo de alguien que te ama, de tu hijo, no sé. Pero que también aprendas a tener en calma el corazón, a guardar un poco de silencio para escuchar la voz de Dios. Que las grandes cosas que nos están sucediendo no te distraigan. Que puedas conservar la esperanza ahí. Porque nadie más que tú y Dios pueden entender lo que están pasando. Yo te puedo decir algunas cosas y te puedo decir incluso al final, échale muchas ganas, pero eso no va a servir de nada. Tienes que vivir tu propio proceso. Solo aprendamos también que en esos procesos Dios nos acompaña. Dios nos brinda también fortaleza y nos anima. Así que ojalá que esas dos imágenes de Elías te sirvan como un hombre tan de mucha fama, de mucha trayectoria, un gran hombre de Dios, pudo por un rumor completamente perder el rumbo. Pero también cómo ese proceso y ese caminar le permitieron escuchar y alimentarse de Dios. Ojalá que estas palabras te puedan servir un poquito como pan y agua y que te ayuden al corazón a guardar un poquito de silencio para escuchar la voz de Dios en medio de este caos. Bueno, quería compartir eso y gracias por escuchar.